Muy buenas noches, amigos y amigas del 40x20. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, que ha sido mucho, pero también todo lo que va a ocurrir la jornada que viene, este fin de semana pleno de fútbol sala. Vamos rápidamente con la segunda división, con el análisis de la segunda división, y hoy hemos hecho cambios. No os asustéis, no os asustéis. Vuelve Héctor Bravo. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. ¿Qué tal? Bueno, tienes mejor cara, ¿eh? Sí, Ya se te ve, ya se estoy te va más quitando, recuperado. se te va quitando el mal pelo. Comentábamos segunda división. Comenzamos con Guarapís, con el Sala 10, que sigue a lo suyo. Sí, vencía el Sala 10, el Guanapix en casa frente al Gasifred Ibiza 4-1 en una victoria que bueno, que se está abonando ya esto de las remontadas en casa el Guanapix, que bueno, pues empezaba perdiendo el encuentro 0-1 que más adelantaba el conjunto ibicenco en el minuto 27 y luego pues bueno, le tocó ponerse el mono de trabajo a los chicos de Jorge Palos para no revivir fantasmas del pasado y bueno, enseguida pues empataron el encuentro y la segunda parte prácticamente fue un monólogo del conjunto zaragozano en el que pues bueno, se sitúa ahora mismo de nuevo líder de la clasificación con 19 puntos, una segunda división que cada vez está más igualada y bueno, veremos a ver de lo que es capaz Guanapís, ¿no? De momento pues está cogiendo confianza a base de buenos resultados, de victorias y además en partidos importantes y como digo, ¿no? Pues tercera victoria consecutiva y se coloca líder de momento, no en solitario porque está todo muy apretado, como digo, pero yo creo que de cara a confianza y a lo que le viene, pues será más fresco, ¿no? Para las mentes de los jugadores el estar tan arriba en la clasificación. Te refieres a lo que le viene, y es que esta semana tenemos el clásico de nuestro futsal, el Guanapís, que visitará, bueno, en este caso no, es Entre Ríos quien visita Guanapís, si no me falla la memoria. Eso es. Hay derby el sábado a las 7 de la tarde en el siglo XXI. Guanapís frente a Entre Ríos, pues que llega también de buena racha, ¿no? Lleva siete encuentros sin perder en la liga regular. Está en una situación, pues que bueno, está en esa posición séptima que está pues con 14 puntos, 13 puntos, perdón, a 4 puntos a 3 puntos del quinto clasificado, que además es el Ibiza, que es el que encabeza los puestos de playoff, y con una racha positivo que, como digo, que el sábado en el derby, yo creo que aparte ya se vio en Copa que está todo muy igualado, que hay plantillas muy parejas, además con el Entre Ríos, con jugadores de la tierra, jugadores de casa, y eso aún hace más importante, ¿no? El momento que vive el fútbol sala aragonés y bueno, como digo, el Interríos que si ganara pues se pondría a las puertas de ese playoff, ¿no? Un playoff que ya nos comentaba, sobre todo al inicio de la temporada, Alfonso Rodríguez, el Alex Ferguson del Entre Ríos Zaragoza, del Colo Colo, que era el objetivo claro. Esta vez sí que no hay paños calientes, no decimos cosas extrañas, lo ha confirmado el club, lo ha confirmado pues, su máximo responsable en la pista, en el 40x20. ¿Y cómo ves o qué clásico prevés que va a haber en el siglo XXI? Yo creo que va a ser un partido muy igualado y muy parecido a lo que se vio en el partido tanto de Copa Aragón como de Copa del Rey hace unas semanas, ¿no? Partido muy abierto con opciones para ambos equipos y sobre todo, pues bueno, sí que es verdad que el Entre Ríos pues igual llega con ese punto más de confianza, porque al final, pues bueno, el Guanapís tiene esa obligación, ¿no? De ascender a la primera división y para estos partidos quizás esa tensión y como digo, en casa al final, aunque está sacando los partidos, sí que le está costando mucho entrar y con rivales pues como ya le pasó con Melilla y ahora pues por ejemplo este fin de semana con Ibiza y a lo que viene con el derby con Entre Ríos no te puedes despistar, ¿no? Porque además Entre Ríos es un equipo que tiene mucha pegada, que siempre lucha
los partidos hasta los últimos minutos y además con resultados muy abiertos, encajan muy pocos goles y eso al final pues también jugará en contra del conjunto de Jorge Palos, pero como digo, no doy un pronóstico para ver quién es el favorito porque creo que está el partido al 50-50 por lo que se ha visto en los partidos que han disputado ya tanto de Copa Aragón como de Copa del Rey. ¿Tú crees que le puede afectar en la jornada que tuvo de Copa el desgaste que pudo tener frente a Manzanares? Bueno, sí, ahora íbamos a comentar. Ayer pues caía eliminado el Entre Ríos Zaragoza en la Copa del Rey después de eliminar precisamente a Guanapís en primera ronda. Era eliminado el conjunto de Alfonso Rodríguez ayer en La Granja con un partido que estuvo muy abierto, con un resultado de 1-1 hasta el minuto 30. Luego al final, pues bueno, hay detalles que ese salto, ¿no?, de Manzanares, que está en primera división, pues se nota sobre todo en esos minutos finales que, como dices, el desgaste pues puede notarse, ¿no?, en este tipo de eliminatorias. Y de cara al sábado, pues no creo que lo vaya a notar mucho el conjunto de Alfonso por el hecho de que está midiendo muy bien los tiempos de dar minutos a toda la plantilla y aparte yo creo que aparte de eso, bien nos lo dijo al acabar la temporada pasada Alfonso, que este año la idea era eso, ¿no?, hacer la plantilla más larga para que no ocurriera lo que le pasó la temporada pasada con tanto lesionado en el segundo tramo de la temporada. Comentaros a todos y todas los que estéis reunidos en esta liturgia fútbol salera que tengo la suerte de ponerle la voz este fin de semana al clásico, o sea que lo voy a disfrutar, no en el campo, que como bien sabéis pues cada vez parece que hay más problemas o prefieren que lo hagamos en las instalaciones de la tele, pero en este caso sí que le pondremos voz a ese clásico que yo espero que sea como mínimo igual de chulo que el que pudimos ver o presenciar en Copa del Rey. Vamos a dar entrada a Rafa Beltrán. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Héctor hacía el análisis certero de lo que ha ocurrido esta jornada. Te tengo que preguntar por el derbi, y más como exjugador tú que has sido del Colo. Bueno, ¿Se te van a notar los colores o no? No, la verdad es que yo creo que, hablando del partido, yo creo que va a ser un partido, como bien ha dicho Héctor, muy igualado, en el cual, pues bueno, pequeños detalles van a marcar el partido. Lo que sí que es verdad es que yo veo que la dinámica es muy positiva, la que lleva Guanapix, muy positiva. Han perdido los mismos partidos en Liga, tanto Guanapix como Entre Ríos Zaragoza han perdido un solo partido. La diferencia la marca los 4 empates que ha conseguido Entre Ríos por solamente uno que ha obtenido el Guanapix a la 10. Y yo creo que va a estar muy igualado, que bueno, que se va a decidir en pequeños detalles y que yo creo que llega Guanapix en una dinámica muy positiva. Y Entre Ríos, pues bueno, en Copa la verdad es que le vi bastante bien, con lo cual, bueno, va a ser un partido muy bonito. ¿Habrá sorpaso? A los dos os pregunto. Yo no me atrevo a mojarme, ya te he dicho que no me voy a atrever con un resultado. ¡Qué traidor, qué traidor! Además estamos en una posición neutral, me refiero que nosotros tenemos que ser neutrales totales y yo personalmente no me mojo porque aparte no hay un pronóstico antecedente que digas, pues sí, puede ganar el Guanapix 4-0, es que es inviable. Ahora mismo creo que los dos equipos son de los más en forma de la categoría, como te he dicho al principio, hay una diferencia de 6 puntos entre Entre Ríos y Guanapix que va líder, y es que son 2 partidos, es que no es nada, es que ganando Entre Ríos el sábado se pone todo en un más apretado todavía en la parte alta. Ahora que se moje Rafa si quiere. Bueno, la verdad es que hay gente que opina, y esto es un dato, al final, Entre Ríos Zaragoza, las veces que ha ganado a Guanapix a la 10 ha sido por penaltis, porque las 2 veces que ha ganado la Copa Aragón la ganó por penaltis y en Copa del Rey también le ganó por penaltis. Hay un factor mental que mucha gente me comenta, que si Entre Ríos, hasta que no consiga ganar en competición oficial, sin ser penaltis, a Guanapix no conseguirá el sorpaso. Yo ahí no me quiero fijar, solamente es un dato que al final, bueno, lo que digo, es un partido tan igualado y un derbi
puede pasar cualquier cosa que tampoco podemos dar, no nos vamos a mojar, la verdad. Va a ser el derbi de los ex. Veremos a ver cómo se les da, ¿eh? En Copa se les dio extraordinariamente bien. Don Héctor Bravo, mil gracias por entrar. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y Rafa Beltrán, tenemos protagonista y yo creo que quizás sea el más indicado para que nos dé algo de luz en este clásico, en este derbi que vamos a volver a vivir en la segunda división. Ojalá dentro de muy poco pueda ser en la primera, con los dos equipos aragoneses militando en esa división. Hoy hemos cogido la mochila y nos vamos con Aragoneses por el mundo y tenemos a Dani Álvarez, que lo tenemos ahora por tierras francesas. Buenas noches, Dani, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dani. Fíjate, de la semana pasada tuvimos a tu hermano, Sí, y esta sí, semana, y esta semana te tenemos a ti. Ya nos decía, ojalá fuera la mitad de aplicado que es mi hermano en esto del fútbol sala. Bueno, a ver, sí que es verdad que siempre desde pequeños mi hermano y yo creo que nos hemos tomado el fútbol sala de una forma diferente. Al final lo que os comentó él, mi hermano siempre juega por echar el rato con sus amigos y yo igual, pero sí que, no sé, por mi forma de ser, desde más pequeño me lo tomaba más en serio. Mi hermano, yo qué sé, jugaba y se lo pasaba bien, aunque perdiese, y yo, aunque ganase y me metiese en un gol solo, estaba ya... Nada de mala hostia, vamos. Correcto. Bueno, lo primero, desearte lo primero, lo mejor en tu nueva experiencia en Francia y decirte que, bueno, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo estás viendo cómo es tu llegada al futsal francés? Bueno, pues la verdad que al final completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado hasta ahora. Aquí en Francia tienen una forma de ver en el fútbol sala completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado o a lo que estamos acostumbrados ahí en España. Pero bueno, al final es una experiencia diferente. Cuando cambias tanto, sabes que tienes que ir a un sitio a adaptarte e intentar aportar lo que te piden y en ese momento estoy. Sigo adaptándome, es verdad que ya han pasado casi 4 meses, pero es algo que no es sencillo, que no es de un día para otro, pero bueno, yo creo que estoy intentando aportar lo máximo posible, sé que puedo dar más y nada, con ganas de seguir ayudando y sobre todo no despegarnos de la parte de arriba. Te has ido a Nantes, la ciudad bretona de la Alta Bretaña, una zona, un país, la verdad que es muy, muy bonito, con idioma propio, como es el bretón, idioma complicado, por cierto. Yo estudié con un bretón y alguna palabra me chivó y me soltó. ¿Cómo es la adaptación? Viniendo tú de Aragón, de Zaragoza, a ver, encima tú que eres un jugador, como yo digo, mixto, que tu madre peruana, tienes ese pozo cultural. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo es esa adaptación a la Bretaña? Pues bueno, la verdad que no ha sido difícil, quiero decir. Es verdad que sigo todavía adaptándome, pero sobre todo a la parte deportiva. Pero al resto de cosas he tenido la suerte de coincidir con 2 compañeros españoles, con otros 3 compañeros brasileños y que ya llevaban años aquí en Francia y en el club. Entonces, gracias a esa gente te hacen las cosas más fáciles. Aparte del club, por supuesto, que se preocupa desde el primer día en que estemos lo mejor posible e intentar darnos todas las herramientas para que nos sintamos lo mejor posible dentro de que estamos lejos de casa. Entonces, para mí, pues bueno, lo que digo, sigo adaptándome y aquí estamos. En lo deportivo, ya sabes que como ya te dije que era muy adicto al Flash Score y estaba mirando muchas cosas ahí. Empezasteis muy bien, la verdad, 3 victorias y un empate, pero bueno, el equipo ahora lleva 3 derrotas seguidas, la verdad es que se ha enfrentado al primero, al tercero y al cuarto. Salir del bache, además es una competición muy corta porque solamente hay 10 equipos y entonces es muy exigente cada partido. Una derrota duele mucho. ¿Qué os ha pasado estas 3 jornadas? ¿Qué os ha pasado cuando habéis empezado también? Bueno, pues al final lo que tú dices, el calendario creo que era muy apropiado al principio y
aquí en Francia, pues lo que tú dices, el calendario es muy corto. No te puedes permitir el lujo de relajarte ningún día, porque es que tan pronto estás arriba como, pues ahora que comentas, hemos perdido 3 partidos seguidos y estamos a mitad de tabla. Entonces, pues lo que dices, el calendario era difícil. Además, aquí mi sensación es que no terminas de coger el ritmo de competición, porque al ser corto, juegas 2 partidos parón de selecciones, juegas otro parón de selecciones y así constantemente. Y porque si no me equivoco, en octubre hemos jugado un partido solo en todo el mes, entonces al final te cuesta. Entonces esa buena dinámica que llevamos al principio se cortó, justo coincidió con 2 semanas seguidas de parón, volvimos y te enfrentas contra Sporting, que es uno de los clubes más complicados de aquí, y seguidamente te encuentras con Laval, que bueno, Laval no sé si lo habréis visto en Champions. Sí, están octavos de final de Champions. Es cosa aparte. Entonces, pues bueno, es verdad que este fin de semana sí que deberíamos de haberlo hecho mejor. No fue así. Y bueno, lo que te digo, no te puedes relajar. Ahora tenemos otro partido difícil contra Goal, que el año pasado llegó a la final y se lo puso bastante difícil a Laval. Entonces, pues bueno, seguimos trabajando. No te puedes echar la mano a la cabeza porque el calendario era difícil, pero bueno, esperemos conseguir los 3 puntos de esta semana y que volver a dar la vuelta a esta dinámica. Dani, ¿qué diferencias observas entre esa primera división, la de 1 francesa, y tu etapa en Guanapís, tanto en segunda como en primera? Pues bueno, a ver, es muy diferente. En España actualmente se trabaja mucho tácticamente, está todo trabajado una barbaridad a nivel de conceptos, de estrategia, de preparar todos los partidos de una forma muy especial, y aquí en Francia quizás sí que tienes más libertad, más uno para uno, más los partidos más locura, de que a lo mejor hay 4 transiciones seguidas y ninguna acaba en gol, o hay, no sé, un poco más loco. No se intenta tener tanto control sobre el juego como que se intenta controlar en España actualmente. Entonces, para mí esas son las mayores diferencias a día de hoy, a lo que he podido ver. ¿Más un futsal de la calle? Sí, se podría decir que sí. No, es físico porque yo los primeros días, los primeros partidos dije, madre mía, ¿cómo van aquí? Digo, ¿cómo van aquí? Pero sí, más libre. Sobre todo, yo lo que he podido ver algunos partidos y tal, así por encima, cuando tengo algún rato libre y no tengo otra cosa que hacer, pues me pongo a ver alguna cosa internacional. Lo que sí que, como bien dices, es una competición muy física, muy física. Laval, por ejemplo, es que tiene la selección francesa y la selección marroquí, porque hay muchos jugadores marroquíes, franceses. En tu mismo equipo hay brasileños, hay españoles, hay italianos y franceses. La verdad es que es una mezcla de nacionalidades, y luego, sobre todo, como bien has dicho, allí no para nadie. O sea, quiero decir, nadie pone pausa. Es todo un correr, a veces sin talento, pero bueno, es todo correr, como dices tú, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Tú crees que eso a un portero como tú, que tú eres tranquilo, tú eso le beneficia? A ver, yo creo que a cualquier portero que le preguntes, contra más controlada intente estar la situación, mejor, ¿no? Porque de repente puedes decir, oiga, un 3-1 para allá, gol, y de repente se te plantan un 3-0 contra ti y dices, ¿pero qué ha pasado? Entonces, pues, bueno, quiero decir, no me acuerdo, el primer partido que jugué, me acuerdo que estamos atacando un 4-3 en superioridad y acabó la jugada en un 3-0 que no acabó en gol, y no porque la parase yo, sino porque al final llegó un compañero de aquellas formas y logró defender. Pero a mí personalmente es verdad que contra más controlado esté y más sencillo te lo pongan, más fácil. Pero bueno, al final, pues por eso digo que todavía sigo en ese periodo de adaptación y tal. Entonces, pues eso es a lo que te puedo contestar. Yo os oía hablar y era como si hubiera entrado Alex Oliva a hablarnos del pinseque. Sí. O sea, ese juego alocado del pinseque para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, sin tirar de tablilla, y bueno, algo que nos tiene acostumbrados, ¿no? El conjunto de Segunda División B. Te tengo que preguntar la última, Dani. Aparte de que, bueno, primero,
¿Cuánto tiempo vas a estar allí? Me imagino que el contrato pues sería un contrato de larga duración y lógicamente por nuestro clásico. ¿Cómo estás viendo tanto a tu ex equipo, al Sala 10, al Guanapís, como a Entre Ríos, como al Colo-Colo? Bueno, pues respecto al contrato, al final era la primera vez que salía de casa y firmé un año. Entonces tengo a priori pues un año por ahora. Esa respuesta es rápida y la siguiente respuesta es un poco más complicada. Los estoy viendo bien. El partido de Copa lo pude ver, el de Copa del Rey, y me pareció un partido divertido. Abierto para los dos equipos. Los dos equipos jugaron sus armas, mucho uno para uno. Los 3 porteros que participaron estuvieron fenomenal. Entonces yo me divertí. Y bueno, es verdad que he visto más partidos del Sala 10, pero porque me han coincidido por horarios, no por otra cosa. Intento ver todo lo que puedo y creo que Guanapix está haciendo partidos serios. Es verdad que el de Melilla se le complicó y el otro día también empezaron perdiendo, pero bueno, creo que están haciendo partidos serios. El Ejido también me parece un partido muy serio y creo que están ahí. Y Entre Ríos lo he visto menos, es verdad. Pero bueno, al final también todos ex compañeros ahí, hablas con ellos, para mí son mis amigos y bueno, yo creo que siguen en su línea también. Muniesa dando todo ahí de delantero centro, que digo yo. No sé, tienen jugadores también muy diferenciales. Alberto Inés tiene mucho gol, Carlos García, pues todos. Y al final, pues lo que ha comentado antes un poco el compañero, que son un derbi, un partido igualado, seguro, y que se decantará, creo yo, por pequeños detalles. Entonces, es lo que yo creo. Luego han puesto el mismo narrador malo que pusieron en Copa, por lo cual os vais a aburrir, os vais a aburrir mucho. No te voy a meter en el berenjenal de que nos digas resultado, ¿vale? Lo único, pues bueno, desearte que tu etapa, aunque de momento es corta, de un año, pues que lo disfrutes, que crezcas, que yo sé que a ti te gusta sobre todo el sentirte jugador, el sentirte importante en el equipo o en los equipos donde estás y que te queremos prontico de vuelta en casa, pero a poder ser, pues viéndote de nuevo jugar en el 40x20 en algún equipo aragonés. Bueno, sí, eso seguro que será así. No sé cuándo, si más pronto o más tarde, pero bueno, jugar, vamos. Está claro que raro es si no juego. Algo raro tiene que estar pasando. Entonces, pues nada, agradeceros a vosotros que hayáis querido contar aquí conmigo y lo de siempre, que gracias sobre todo para la gente que estamos fuera, que hagáis estas cosas, porque de esta forma podemos estar nos podemos enterar más de las cosas, sobre todo pues a mí que me gusta seguir todo. Antes no seguía la tercera y ahora tengo que seguir porque está mi hermano también. Entonces ahora ya se me han juntado todas las categorías. Entonces nada. Muchas gracias por querer contar conmigo y ya sabéis que siempre que queráis aquí estoy disponible para vosotros. Los micros del 40x20 están abiertos para ti y para tu familia, ya lo sabes. Un abrazo, amigo. Cuídate mucho. Un abrazo, Dani. Muchas gracias. Bueno, ya se ha marchado. Nada, le iba a decir una chorrada. Sí, Dani. Está Dani todavía. Dime. Si te los quieres meter en el bolsillo, a los bretones, grábate esto. Bres Diep. Me lo apunto. Pero, ojo a quién se lo dices, el que va con la bandera de Bretaña. Los que van con la bandera de Bretaña. Si les dices Bres Diep, los tienes en el bolsillo. Me lo apunto. Es lo que me decía mi Gonan, el bretón. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Lo que tiene las cosas, ¿no? Lo tenemos ya fuera de casa creciendo, que es importante, sintiéndose jugador. Y se lo merece, porque además es un chico que se lo merece, porque es un profesional absoluto, ama este deporte, lo disfruta y lo transmite además. Yo lo conozco hace muchísimos años y es un chaval excepcional en todos los sentidos. Lo digo de verdad y al que le tengo un gran aprecio. Y todo lo bien que le vaya será bueno para todos los aragoneses y para eso. Fíjate, hemos tenido aquí en 40x20 jugadores aragoneses en la liga alemana, ahora en la liga francesa. Yo te dejo que sigas escardando, A ver. Sí, pues ahí tenemos. Ahí tuvimos a Alberto.
Tuvimos a Alberto también el año pasado, que está entrenado en el Toulouse. Hay mucho jugador, hay aragoneses, hay alguno más, hay algún entrenador al que traté de traer, que está en Arabia Saudí, perdón, en Kuwait, y a ver si en algún momento lo puedo traer. Bueno, salimos a traer a aragoneses por el mundo, pues los intentaremos traer. Exacto. Aquí, como decimos nosotros, somos tenemos labor pedagógica. Exacto. Que nos gusta. Bueno, hablando de labor pedagógica, estamos observando que os conectáis todos en tromba a las 10 de la noche. Empezamos a las 10 menos cuarto. Para que lo vayáis asimilando, porque claro, está la gente bien, pero ya llevan un cuarto de hora. Sí, empezamos a las 10 menos cuarto para no coincidir con la Isla de las Tentaciones. Que hay mucha gente que es que no es contraprograma, macho. Es una vergüenza, tío. Es una vergüenza. Sí, no puede ser. Bueno. A ver, que tenemos comentarios. Dice Crisails Pie, OMG, que se llama Oh My God. Es Ibai. Se lo dirá por ti, Rafa. No creo. No creo. Ya le gustaría al Ibai saber tanto de fútbol sala como se habla aquí en 40x20. Nosotros tener su cuenta corriente también nos gustaría. Sí, también es verdad. También vivimos muy felices, muy tranquilos. Eso también es verdad. Damos la pequeña pincelada de primera. La pequeña pincelada de primera y ya pasamos al femenino. El Pozo de Murcia. Amigos de Palma Futsal, como siempre, dándote alegrías. Bueno, ayer hubo partido entre el Pozo de Murcia, que es el líder, frente al Palma Futsal. Y nada, hubo empate a 2. Sumó un punto el Palma, sumó un punto el Pozo. El Pozo, que ya lleva 7 puntos de ventaja, lidera la tabla. Segunda posición, pues está Jimmy Cartagena, que está jugando ahora frente a Valdepeñas, los partidos adelantados por el tema de la Champions, iba perdiendo 1-2, hasta hace un segundo con Valdepeñas. Y bueno, tercera posición el Barça, que caía con Manzanares en su propia pista esta semana. Y lo más importante, que era lo que te quería decir, nuestros amigos de Ribera de Navarra se presentaron el día del Pozo de Murcia, esta jornada, sin entrenador. Ostras. Sin entrenador. Y despidieron a Daniel Ibáñez y todavía no han contratado un entrenador, sino que están con el Junte. Ahora, por ejemplo, están jugando la Copa del Rey, todavía no han comunicado quién es el nuevo entrenador. Y bueno, pues ahí están. Van ganando 1-3 al Zambu Pinatar ahora en estos momentos. Y bueno, pues a lo mejor ir sin entrenador, pues quedaron 3-2 contra el Pozo de Murcia. Tampoco lo hicieron bastante bien. A lo mejor ir sin entrenador les viene bien. No sabemos cuál ha sido el motivo, ¿no? De la ida. No me lo encontré. Es que es un poco complicado, porque el año pasado, por ejemplo, pasaron 3 entrenadores. Sí. Empezaron unos, luego vino David Zamorano y estuvo 9 días. Luego acabaron Capu. Es que los de casa ya están un poco fuera del club también. No sé, ahora ya no hay más balas en la recámara. No sé, ahora no sé exactamente si traer a alguien de fuera. A mí hay gente allí que me dice que a lo mejor sería bueno que volviera Pato. No lo sé. Pato, yo creo que Pato es otro nivel. Es complicado, Ya me imagino ya, pero que te digo que optan por el modelo Chelsea. Sí, no sé. El Chelsea que conocimos nosotros, que jugaba con entrenador-jugador. Sí, bueno. No sé, yo creo que hay autogestión y a veces la autogestión, pues yo qué sé, se quitan un poco el corsé del entrenador, pero vamos, que no pueden estar más de 2 jornadas sin entrenador, porque si no, por normativa es imposible, con lo cual, no sé, de momento tiene multa económica, eso seguro. Luego ya veremos a ver. Siempre nos sorprende. Sí. Nuestros amigos riberos. un club amigo y buena gente, la verdad. Sí, la afición es un sol, la verdad que son buena gente pero muy curioso. Sí, siempre nos alegra los programas. Sí, nos da cosas nuevas. Es así. Eso es. A ver, dice, nos pregunta Sergio, aparte de ver el futsal por Movistar, ¿se puede ver los partidos en otras plataformas? Sí, bueno, en principio futsal de primera división lo puedes ver siempre por la app de la liga, que se emite todos los partidos, y el partido de los sábados por la mañana, que se emite en Teledeporte, ¿vale? La segunda división depende del club de casa, hay equipos que lo emiten todos los días, hay equipos que no lo emiten,
Y bueno, depende. Aquí la labor que hace Aragón Deporte con los equipos aragoneses yo creo que es fantástica, porque siempre tenemos o Entre Ríos o Guanapic siempre en casa, y yo creo que está muy bien. Y luego, pues bueno, lo que te digo, para ver todos los partidos de primera división, de femenina también se pueden ver todos los partidos en la web de la federación, que ahí se emite toda la primera división masculina, de femenina, perdón. Pues Sergio, creo que te han contestado tu pregunta de manera legal. Luego ya lo que hagáis ilegalmente, ahí nosotros no nos metemos. Vamos con la segunda división, con el futsal femenino. Tenemos a nuestros 4 equipos, pues intentando darlo todo. Por cierto, tenemos que decir que hoy Carlicos Pera no puede estar por un motivo personal. Que vaya bien la cosa, él ya sabe por qué se lo comentamos, y le ha tocado el marrón a Rafa Beltrán. Adelante, Rafa. Bueno, no, el marrón tampoco, quiero decir, al final trataré de estar a la altura, he hecho un cambio, sale el suplente, a ver si lo hace bien. Bueno, pues en principio una jornada a la anterior con 2 victorias y 2 derrotas esta semana en segunda división. Empezamos primero por la victoria de Entre Ríos Automatización, que bueno, pues la verdad es que está de dulce. Entre Ríos Automatización vencía por 1-2 al FEME Castellón, en un partido que dominó desde el principio, que marcó un gol nada más empezar, con un gol de Andrea. Llegábamos al descanso con victoria del equipo de Sergio Molina por 0-1. Inaco metía el 0-2 en el minuto 32. Recortaba distancias el equipo de Castellón a falta de 4 minutos, pero el equipo aragonés yo creo que controló la situación y se llevó la victoria. El marcador fue algo corto, para mi modo de entender, y la verdad es que muy buenas sensaciones. 6 victorias seguidas las que lleva el equipo de Sergio Molina, que bueno, la verdad es que está de dulce. Sorprende lo del FEME. Sorprende lo del FEME Castelló, ¿eh? Siempre ha sido uno de los gallos de la categoría, y lleva 2 temporadas que no es el FEME. Es que nos comentaron que había tenido algunas bajas, jugadoras importantes, y entonces les estaba afectando. El otro día creo que volvieron a traer una portera nueva. Bueno, están con pruebas y esas cosas, hasta que uno se adapta al equipo, siempre. La transición, ¿no? Una transición ahí, exacto, siempre es un poco complicado. Pero bueno, en principio, la verdad es que el equipo de Castellón, yo creo que problemas no va a pasar. Es decir, al final está 12º, tiene 8 puntos. Yo creo que hay rivales que van a estar por debajo de FM Castellón, que yo creo que mejorará a lo largo de la competición. Sí que vemos que Caldes empataba a 3 con Ripollet, y nuestras amigas del Avenida, pues que perdían 2-5 contra Yecla. Pues sí, caía 2-5 frente a Yecla en un partido. Esto es como esto es lo de siempre, quiero decir, al final el partido se les hace muy largo a las chicas de la Avenida Aragón. El partido estuvo más igualado, la verdad es que en los primeros minutos estuvo muy igualado. Al descanso se llegó con un resultado de 1-2, pero siempre pasa lo mismo. Llega la segunda parte, no sé si es fondo físico, si es lo que sea. Llegaron a ponerse hasta 2-3 el equipo de System Cars Avenida Aragón, pero en los últimos minutos le dieron el resultado final en Hispania. Yecla puso el 2-5, una lástima, porque yo creo que era el partido clave. Y bueno, la verdad es que el equipo del System Cars Avenida Aragón, yo creo que merece más. A veces merece más y se les hacen muy largos los partidos. Sí, yo por lo menos los partidos que les he podido narrar este año, sí que es verdad, coincido contigo. La primera parte muy bien, hasta que les dura la gasolina en el cuerpo, pero luego en la segunda parte se nota ese bajón. Y luego, pues bueno, el caso de Irene, que lo juega todo. Claro, tener una persona que sustituya a Irene dentro de la pista, pues es jodido, es complicado. Es que es muy complicado. Es lo que hay. Y de hecho, sobre todo va sumando muchos minutos durante la temporada, que yo creo que eso es el problema. Está en que el jugador, tienes muchos kilómetros, haces unos kilómetros, cuando ya pasas los kilómetros, el jugador también sufre lesiones, se estropea, como si fuera un coche, y es lo que puede pasar, que tiene más capacidad de lesionarte porque juegas muchos más minutos, y eso es una de las cosas que a lo mejor le puede pasar a Irene o a algunas jugadoras que tienen que hacer un esfuerzo extra. Pues si te parece, eso lo podemos preguntar a ella misma, que la tenemos aquí subidica al 40x20. Hola, buenas noches. Buenas noches, Hola, Irene. buenas noches, Irene. Hola. ¿Qué tal?
Un placer tenerte aquí en 40 por 20. Faltabais de entrar solo las chicas del System Cars Aragón. Teníamos muchas ganas de teneros en el programa. Bueno, analizábamos un poco lo que está siendo vuestra temporada y lo que comentábamos, ¿no? Los partidos que me ha tocado narrar os he visto muy bien en la primera parte, luego la segunda parte como que se os hace muy larga. A ver, es verdad que competimos muy bien, yo creo que durante todo el partido, pero al final la plantilla es la que es corta en comparación quizás a los rivales y eso pues se nota, ¿no? Quieras que no, por mucho que quieras competir, el físico pues se nota también, la plantilla pues es corta. Yo a Irene me gustaría contarle, yo creo que la clave de vuestra competición, de la salvación, está en casa. ¿Tú crees que el obtener lo vais a tener más fácil o os tendríais que fijar en todos los esfuerzos en tratar de ganar en casa? Sí, yo creo que ahí sí que estoy un poco más de acuerdo contigo porque la afición empuja y se nota, nos da muchos ánimos, sobre todo cuando peor estamos, nos anima mucho y en casa es donde hay que intentar sacar los puntos e intentar conseguir las victorias en casa. Sí. Tenemos comentario, lanzándoslo. Dice Sergio Arbues, gran jugadora, mejor persona y maravillosa familia. Cierto. Damos fe de eso. Irene, sí que comentas que la plantilla es corta. Yo sé que, lógicamente, vosotras jugáis el playoff para ascender, no ascendéis deportivamente, pero sí que os encontréis con esa gratísima sorpresa, no solamente para vosotras, sino también para los que amamos el futsal femenino aragonés, de que tenemos un equipo más en segunda división. ¿Os afectó eso a la hora de poder configurar la plantilla? Obviamente eso te limita mucho porque al final, si nos lo dicen a mitad de julio, las jugadoras ya están todas en plan, todas han fichado, todas han firmado, ¿no? Entonces, quieras que no, por mucho que lo intentes, está muy, muy difícil. Aún así, decidimos que se iba a subir, pues subimos y con lo que hay, pues a intentar luchar, a intentar competir y hasta el final. La verdad es que sí. A mí, por ejemplo, los partidos, como bien dice Francho, yo los partidos que os he visto, os vi en Copa Aragón, ya desde pretemporada, para mí el equipo compite bien, se le hacen largos los partidos y luego aparte hay una de las cosas que también veo, la eficacia de cara a puerta. Yo creo que tenéis ocasiones y hay veces, no sé si son nervios o no sé exactamente, o sea, estáis como muy responsabilizadas de cara a portería. La verdad es que el equipo tiene ocasiones, pero no consigue acertar a portería, ¿no? La verdad es que nos cuesta mucho meter gol. Yo creo que es el principal problema que tenemos este año, que nos cuesta mucho meter gol y también yo creo que en otros partidos hemos merecido más y también un poquito más de suerte, la suerte que quizás nos está faltando también este año que no nos está acompañando, la verdad. Cierto, yo el segundo partido que os narré, que os fuisteis 0-1 al descanso, allí tuvisteis, nada más empezar la segunda parte, tuvisteis una clara, que se fue fuera por muy poquito, y luego las dos siguientes oportunidades ya fue cuando os mataron el partido. Pero os falta como tú dices, ¿no? Ese puntico más de fortuna también, lógicamente. Y yo coincido con Rafa, creo que en vuestro pabellón tiene que ser una auténtica olla a presión. Ahí es donde realmente pasa la salvación para el System Cars Aragón. Y el otro día ya se notó, ¿no? Al final el partido del otro día era un partido clave y la afición respondió. Y la verdad es que también hay que agradecérselo. Cuando peor estábamos, pues nos empuja, ¿no? Y el otro día ya se notó y yo creo que va a seguir durante toda la temporada a pesar de, pues bueno, de los resultados. En eso, fíjate, yo te voy a recordar el partido que jugasteis, por ejemplo, con Entre Ríos, que ahora lleva 6 victorias seguidas. Jugasteis contra ellas, quedasteis 2-1. Tuvisteis ocasiones al final para meter 2 dobles penaltis, si no me equivoco. Creo que eran 2 o 1. 2, me parece que eran 2. Bien. Jugasteis de tú a tú, sobre todo en la segunda parte. Ese es el reflejo del equipo que necesitáis para conseguir esos puntos. En ese partido jugasteis muy bien. ¿Tú crees que ese puede ser el camino hacia el ganar partido? Yo creo que en cada partido que estamos jugando, en plan, estamos evolucionando. Cada partido vamos a más, cada partido estamos jugando un poquito mejor, competimos un poquito mejor, llegamos mejor al final de los partidos. ¿Qué nos falta? Pues quizás un poquito más de suerte, un poquito más de... Pero el equipo está creciendo mucho y a partido a partido se está viendo. Y que llegará, yo creo que llegará y sí.
os falta esa primera victoria, como le pasa al Zaragoza, ¿no? Esa primera victoria que os haga cambiar el chip. A mí en las retransmisiones siempre me gusta incidir que sois un equipo que habéis subido a pelo de autonómica. O sea, es que sois jugadoras de autonómica estando en segunda división. Incluso hasta Laia la fichasteis de San Viator, una jugadora también de segunda división, pero que estáis dando el nivel. Sí que tenemos comentarios, a ver si nos lo lanza Jandro. Dice Sergio, muchos partidos han tenido mucha mala suerte. Si les sonríe la desafortuna, por fin llegarán los +3. Estamos de acuerdo, todos. Yo también. A ver si tenemos alguno más, Jandro. No, me dice que no. Mercado de invierno. ¿Os planteáis reforzaros? Sí, pero está muy difícil la cosa. Ojalá, ¿no? Ojalá llegue alguna jugadora que pueda aportar al equipo, pero la cosa está difícil, siendo realistas. Hombre, alguna cedida. Yo con Carlicos lo hablamos, que nos nombramos todas las semanas, ya lo sabéis. O bien buscar alguna cesión de jugadores de equipos aragoneses que pues no estén teniendo minutos o jueguen poco, o alguna que decida rescindir y le dejen marchar libre y pueda jugar con el Avenida Aragón, ¿no? Oye, toda jugadora es bienvenida y si es para sumar y para ayudar al equipo, pues oye, bienvenida sea. Luego también tienes que darte cuenta, Francho, que a lo mejor hay un tope de partidos que pueden disputar en la categoría para poder cambiar de equipo, entonces no es tan fácil tampoco eso. Entonces, por eso, a veces mirar hacia la primera autonómica podría ser una buena opción. De todas maneras, ya para terminar, la última que te hago, yo creo que tú que eres la referencia del club, ¿Qué crees que necesita el equipo o cómo crees que vais a ir a por esa primera victoria? Que yo creo que es la clave. En el momento que obtengáis esa primera victoria, yo creo que el equipo cambiará. ¿Tú eso lo ves así? Sí, también lo creo, te lo he dicho. Creo que cada partido estamos creciendo y yo creo que se está notando, se está viendo que cada partido el equipo va más, pero no llega. Pero yo creo que llegará y el momento que llegue todo cambiará. Al final, pues no es lo mismo, ¿no? Intentarlo semana tras semana y no conseguirlo, que por fin una semana y que veas que el trabajo bien hecho, pues por fin da el resultado, ¿no? Yo creo que llegará tarde o temprano y que cambiará un poco también todo, por decirlo de alguna manera. ¿Puede ser esta semana, Irene? Ojalá, cada semana lo intentamos y oye, ojalá llegue. Lo bueno es que siempre lo decimos, que juguéis contra quien juguéis, siempre es la cara, ¿eh? Siempre. O sea, no sois un equipo que digas, oye, pues joder, fíjate tú, me enfrento contra el Entre Ríos, que ves la plantilla que tienen, jugadoras ex de primera división algunas, jugadores de segunda con muchísimos minutos, y ahí estuvisteis a puntico de pintarle la cara. No, sí, el equipo compite. Y en su casa, además. El equipo compite y está claro que el equipo va a competir hasta el final, sea contra quien sea y sea como sea, eso está claro. Pues yo solamente decirte una cosa, Francho, juegan a las 2:30 de la tarde este sábado. Jodo. 2:30 de la tarde frente al Mataró, que viene con 2 derrotas seguidas, quiero decir, no viene en una buena dinámica, pero jugar a las 2:30 de la tarde. Yo llevaba muchísimos años sin ver un partido a las 2:30 de la tarde. Lo he visto a las 2, pero a las 2:30 no lo he visto. ¿Sabes lo que ¿Tú pasa, crees que eso Rafa? puede afectar? Eso... Es que allí tienen un problema gravísimo con el pabellón. Porque hay muchos equipos y de hecho hace creo que una semana o 2 semanas que jugó Guanapís ahí, hubo follón y follón gordo porque se metieron equipos mientras jugaban las chicas, a una falta de respeto brutal a una competición que estamos hablando de segunda división. A ver si nos vamos, no nosotros, sino la gente se va mentalizando de que estas chicas juegan en segunda división y que se merecen un respeto, joder. Entonces, pues igual ahora han dicho a las 2:30, pues a las 2:30. A ver si les pillamos sin comer, Irene. Que la hora es mala, pero a ver si conseguimos que se atraganten. ¿Habías jugado alguna vez a las 2:30? No, yo no. ¿Ves? Pues siempre hay una primera vez. Eso es verdad. Bueno, Irene,
Que, exacto, mira lo que dicen por aquí, que quien entrevistéis queda bendecido. Quedéis Eso es bendecidos. A ver si es verdad. Ojalá la semana que viene podamos decir, la chica del System Cars Aragón, en la Avenida Aragón, ha conseguido su primera victoria con un doble penalti de Irene Ducar en el último minuto. Eso está más difícil, pero la victoria te la compro. Bueno, eso ya era gratis. Un besico, Irene, y mucha Eso. suerte, ¿eh? Gracias, muchas Un gracias. abrazo, Irene. Gracias. Bueno, pues teníamos que tener a nuestras chicas del System Exacto. Cars Aragón, Un club ejemplar y muy sí, bien. que ya no, pues sabemos de la dificultad que está teniendo el equipo pues para hacerse una competición que, como bien dice Irene, pues claro, te pilla ya con todas las plantillas hechas y ellas pues que necesitan pues esa victoria que les insufle de ánimos, que yo creo que es que en el momento en que consigan una victoria la cosa va a ir más rodada. Todo cambio necesita un punto de inflexión y el punto de inflexión es esa, es la victoria. Eso lo tengo claro. Ahora tiene que llegar, esa es la clave. A ver si nos pone Alejandro los resultados de la jornada, ya así ya Sí. rematamos. Sí, pasamos Vemos con los dos partidos que nos quedan. Sí, bueno, vemos que Rubí le ganó 5-3 a nuestras amigas de. Ya me saldrá. Bueno, es que me la he quitado rápidamente. De Les Glories. Exacto. Y en los otros resultados, 2-2 Orbina, Sabadell 1-2, frente Al al Guanapix, que ahora íbamos a hablar de ello. Y luego Linyola, que ganó 7-6 al Mataró. Y nada, el Hospitalet, que venció 3-2 a César Augusta. Con mucha polémica. Sí, la verdad es que muy buen partido del conjunto de Eduardo San Gervasio, que llegaba con victoria al descanso de 1-2, con goles de Soraya y de Noah. En la segunda parte empataba el equipo catalán, empataba 2-2 en el minuto 23. Y luego al final del partido, pues la verdad es que hay unas decisiones, la verdad es que yo creo un poco, por decirlo de una manera, no sé, muy caseras, la verdad, en la cual, pues bueno, pilla unas faltas un poquito caseras, la verdad, y bueno, pues con eso, pues con doble penalti y tal, pues obtenía la victoria el equipo del Hospitalet por 3-2, que se llevaba los puntos. Yo creo que se mereció mucho más César Augusta, reciclarte César Augusta, pero no pudo obtener la victoria. Fíjate que el Hospitalet es un buen equipo, es un gran equipo. Yo creo que no se merece eso tampoco, el Hospitalet. Así, bueno, claro, al final, ¿sabes qué pasa? Que los árbitros, pues llega la quinta falta y a nosotros a veces que conseguir la sexta falta aquí es más complicado y ahí a lo mejor en otros sitios pues la sexta falta es más rápida, no lo sé, ahí ya me pierdo, pero bueno, la verdad es que hemos visto las faltas, no hay que, las ha visto todo el mundo, yo creo que son faltas muy, muy, muy suaves. Y bueno, pues la verdad es que marcan mucho. Que son contactos que marcan mucho. Sí. Bueno. Y Guanapix que siga lo suyo. 1-2. Pues sí, la verdad es que Guanapix Intersala 10, la verdad es que fue superior a su rival, vencía por 1-2 al Sabadell, se ponía por delante Sabadell, pero recortaba antes del descanso con Jud. Bueno, un golpe, la verdad es que el partido lo estuve viendo de rechace en propia puerta, pero el lanzamiento fue de Jud, empataba el partido, al descanso se llegaba con empate a 1. La verdad, mucho dominio del equipo de Nenano Modrego, con buen juego, y Titina, con un golpeo en una jugada de estrategia fantástica, puso el 1-2 definitivo, un resultado que le llega muy, muy buen resultado para el equipo zaragozano, que se enfrenta al primer clasificado, al Linyola, este sábado, a las 4:30 en la Granja, con lo cual, si gana, se pone líder de la segunda división. Partidazo, ¿eh? Partidazo, sí. Partidazo. Segundo clasificado contra el primer clasificado. Sorprende lo de Liñola porque en su casa sabemos que son extremadamente fuertes, pero esta temporada parece que hacen los deberes tanto fuera como dentro. Sí, la verdad es que no conoce la derrota, es el único equipo que no ha obtenido una derrota, solo ha tenido un empate. La verdad es que el equipo aragonés yo creo que se crece en estos partidos. Yo creo que le gustan al equipo de Nano Modrego, a las chicas del Intersala 10, Guanapix Intersala 10, estos partidos les gustan
y yo creo que podemos esperar lo mejor del conjunto zaragozano, bueno, en un partido en el que se juega en el liderato. Dinos el resto de partidos. Sí, pues nada, Entre Ríos recibe a la misma hora que el equipo masculino, a las 7 de la tarde el sábado, en La Granja, recibe al Sabadell, que, bueno, pues a obtener la 7ª victoria consecutiva el equipo de Sergio Molina. Como hemos hablado antes con Irene, pues viajan a Mataró, 2:30 de la tarde en el Teresa Roca, y bueno, desearle lo mejor al equipo de Sisten Casa Avenida Alagón. César Augusta, Reciclar de César Augusta, recibe el domingo a las 12 de la mañana en el pabellón de La Granja Alcaldes. Espero una victoria del conjunto de San Gervasio contra el 14º clasificado, que, bueno, pues están ahí en la frontera del playoff, porque Entre Ríos es cuarto, que está dentro del playoff, y César Augusta, Reciclar de César Augusta, es quinto. O sea, tenemos a Guanapix Inter Saladí segundo, a Entre Ríos cuarto y a César Augusta quinto, pues cerca del playoff, que yo creo que hay una diferencia a partir del quinto puesto con el resto de equipos. Y aparte le puede echar un capote, una manica al Avenida, pues, sí. Pues oye, para apretar la cosa abajo, pues mejor. Así las tenemos, no se les escapan de puntos. Pues perfecto, Rafa, lo has hecho de cine. Nada, decir, ya termino, que es medio minuto y ya está. La primera autonómica femenina, victorias de la Cigüeña, de Guanapix Inter Sala 10, del Umpiaque y de Entre Ríos, y lidera la clasificación Guanapix Inter Sala 10 con 12 puntos, la Cigüeña con 11 y Entre Ríos Automatización con 10. El último clasificado es San Viator con 3 puntos. Ostras. Y así está la primera autonómica femenina. Eso sí que sorprende, ¿eh? Después de ver a San Viator el año pasado estar peleando con Avenida Alagón hasta el último momento, este año pues ha habido ahí un poco de desbandada, y ha habido desbandada y lo están notando mucho. Eso es. Muy bien. San Viator. Perfecto, Rafa. Pues muy bien. Luego no hablamos de las elecciones. No hablamos de las elecciones. Selecciones, no elecciones. Vamos con la División de Honor Juvenil y la segunda División B con Alex Oliva. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. ¿Qué hicieron los nuestros en segunda División B? Creo que hoy llevábamos idea de empezar con División de Honor Juvenil, por lo que me han dicho desde arriba. Venga, así que, pues lo que diga no hay problema. Lo que diga el jefe. Pues empezamos con la División de Honor Juvenil, el grupo 6, donde están los equipos aragoneses. Pues buena semana otra vez para Entre Ríos, que tenía un partido, podría ser complicado, ante un Gran Vía que estaba dando mucho nivel. Literalmente la frase los pasó por encima porque el resultado fue de 10-1. Victoria para el conjunto de San Pedro. Un partido donde Entre Ríos demostró su nivel. Gran Vía, que yo creo que intentó jugarle de tú a tú, a lo mejor se equivoca a la hora de intentar jugar de tú a tú contra un equipo como Entre Ríos, terminas cayendo por 10-1 y al final el conjunto, como hemos dicho antes, de Entre Ríos Zaragoza, pues se perfila como el máximo favorito de este grupo para lograr esa plaza para la Copa de España. Por parte de Guanapix, lograba también la victoria, aunque de una manera más ajustada, 2-0 solo, ante un Pirineos que ya conocemos su juego, ¿no? Cuando le llegan equipos grandes, lo mejor que puedes hacer realmente es encerrarte atrás, esperar al rival, intentar salir a contraataques. No consiguió dar la sorpresa a Pirineos. Viene en un momento algo trastabillado Guanapix, con resultados muy cortos, resultados muy justos, que esperemos que no les pase factura. Oye, lo que sorprende mucho es ese duelo en la zona baja entre Lepanto y la Almozara. Esa victoria de Lepanto ahí radida, pero bueno, 3 puntos de oro, ¿no? Así es, al final ganar a un conjunto como el Almozara, con el que te vas a estar enfrentando durante toda la temporada por no descender, pues son 3 puntos que, como tú muchas veces dices, a lo mejor valen por 6, porque tu rival no suma y sumas tú. Y partido muy importante, y decíamos que Lepanto creo que viene con mejor plantilla que la temporada pasada, y yo los pongo como uno de los favoritos a poder salvarse al final de la campaña, pero queda mucha temporada. Siempre los pones, y de hecho hemos tenido alguna vez jugadores de Lepanto y siempre nos dicen lo mismo. Sí, navegamos por la zona baja, pero al final todos los años conseguimos mantenernos. A ver si nos pone Jandro la tabla clasificatoria.
Pues decir, ¿no? También con la tabla, pues que Brosala conseguía la victoria ante Inzón en un partidazo allí en el pueblo de Inzón, entre dos equipos que seguramente vayan a estar luchando también por posición durante mucho tiempo en esta temporada. A Inzón, que venía en una forma espectacular sin perder ningún partido aún. eh, Te recibías a un Ebrosala que para mí puede ser el tercero en discordia o incluso el segundo, ¿no? Si consigue pillarle el truco a un One Piece que está algo tocado. Brosala conseguía la victoria. Ainzón se lo puso muy difícil, está dando un nivel espectacular el Ainzón Fútbol Sala. Esperemos que siga así, que le puede dar mucha vida a este grupo 6 de la División de Honor Juvenil, que a lo mejor le falta eso, ¿no? Vida en la parte de arriba, porque estamos viendo a Entre Ríos que se está yendo con mucha claridad ante todos sus rivales, no está teniendo prácticamente que competir, entre comillas, cada fin de semana. One Piece le está costando y ahí puede estar la diferencia entre el primero y el segundo, ¿no? Que veamos también en ese partido directo, que si no me equivoco, queda bastante, creo que quedan aún un par de semanas para que se dé el gran partido. Pero fíjate en ese esquema, en esa tabla clasificatoria que nos coloca Jandro, con 15 One Piece, Ebrosala, Ainzón A2 y la agrupación deportiva San Juan, los navarros, con 12 puntos. Es que está la segunda plaza, es una plaza muy, muy laminera, ¿eh? Así es, el año pasado pues podía estar menos claro entre Ríos y Ebrosala, se la terminó llevando Entre Ríos, para quien no recuerde o no estuvo atento al programa la temporada pasada. Este año Entre Ríos se perfila para mí como el máximo favorito del grupo, viendo los resultados y viendo la plantilla que tiene el conjunto de San Pedro. Guanapix, para mí al principio podía ser el segundo, ¿no? Por el nivel de plantilla, aunque fueran chavales muy jóvenes. Me está costando verle segundos con los resultados que están obteniendo, lógicamente. Conozco la calidad de muchos de los chavales del equipo de Richie, seguramente este mal trago, seguramente lo saquen adelante sin ningún problema y competirán Entre Ríos también sin ninguna duda, pero estamos viendo como otros equipos quieren meterse por delante, están viendo sangre y seguramente quieran intentar, ¿por qué no?, lograr esa segunda plaza que da derecho, ¿no?, a jugar el Campeonato de España de Clubes al final de temporada. En la zona baja sí que vemos, pues sorprende, ¿no? Ver al Boca Ijar, que la temporada pasada fue de los gallos de la categoría. El Alcañiz, que yo creo que la jornada, esa extraordinaria jornada de división juvenil, ya están militando en el primer equipo y lo están notando muchísimo. Y de hecho, pues bueno, viendo la clasificación, 1 punto y 0 puntos. ¿Qué pálpito te da a ti, Alex, en la zona baja? Pues muy malos momentos para un Boca Ijar que tuvo que hacer el cambio generacional, no le quedó otra, no consiguió llevarse a Ijar a chavales de calidad de la División de Honor Juvenil o que subieran de cadete. Le está costando mucho. Este último partido contra Rivera de Navarra, que lo vemos ahí antepenúltimo, cayeron en casa 4-5. Era un partido que si querías seguir en la pomada tenías que ganar obligatoriamente, no lo ganas, se te está complicando mucho este inicio de temporada. Tiene que intentar darle la vuelta a la tortilla el conjunto de Ijar, pero lo va a tener muy complicado por lo que decimos, porque al final la plantilla que se te queda cuando normalmente tienes una jornada muy buena, ¿no?, de tercer año, lo que viene por detrás en los equipos de pueblo, en los equipos que a lo mejor no pueden mover lo que puede mover un Entre Ríos o un Sala 10, pues la plantilla se te queda más corta y de menos nivel. Si te parece, vamos con uno de los protagonistas de la zona alta, de los que están peleando por esa segunda plaza, o por lo menos poniéndole las cosas muy difíciles al Guarapís, que nosotros que Brosala, Estadio en Casablanca. Así es, hoy tenemos con nosotros a Álvaro Cantín, uno de los jugadores referentes de la División de Honor Juvenil y el jugador más destacado de Estadio Casablanca de Brosala. Madre Hola, mía, hola, qué flores te acaba de echar Álvaro Alex Oliva, ¿eh? No, ya veo, ya. ¿Cómo estáis disputando? ¿Cómo ves tú esta división juvenil donde siempre el de Brosala, el Estadio Casablanca, pues le dais color, le dais vidilla a una categoría que normalmente pues siempre la dividimos en 2 bloques, ¿no? Que suele ser Guarapís, Entre Ríos, Guarapís, cualquiera de los dos, papá, mamá, pero luego venís un grupo detrás de equipos pues intentando apretarle los machos y en este caso, esta temporada de nuevo el Eurosala Estadio Casablanca que está ahí
como una caparra detrás de los dos equipos importantes de Aragón? Bueno, a ver, yo bien como lo dividís vosotros en dos grupos, pero sí que es verdad que yo veo a un primer equipo muy claro, que es el Colo, y a partir de ahí pues podemos tener a 3 o 4 equipos como es el Sala 10, Antón, San Juan o nosotros, que yo creo que somos los que vamos a pelear por la segunda posición, por la segunda, tercera, y sí que es verdad que sí que se ven 4 o 5 equipos que está claro que van a pelear por no descender. Venís de ganar a un equipazo como es Sainzón, que está demostrando tener muy buen nivel. Os toca jugar ante San Juan, si mal no me equivoco. ¿Cómo ves ese encuentro? ¿Cómo ves a la plantilla? Bueno, la verdad que al San Juan no conozco a muchos jugadores, alguno del año pasado, pero creo que el partido depende de si nosotros conseguimos estar acertados o no y si no nos dejamos llevar. Tú eres juvenil de tercer año ya. No, de segundo. De segundo año. ¿Cuántos? Y coméntanos un poco cómo es la plantilla de este Ebrosala Estadio en Casablanca. ¿De qué edades o de qué grupo de sois juveniles de primero, de segundo, de tercero? ¿Cómo está conformada? Bueno, pues ahí la mayoría de los jugadores somos de segundo año. Luego hay 3 jugadores de tercero, que este es el último, y tenemos también a 2 de primer año. O sea, la mayoría somos de segundo. O sea, que os queda carrucha mínimo Sí. esta y la temporada que viene. Seguro. Si no me equivoco, Cantín, tú estás combinando también partidos con el equipo de tercera división, corrígeme si me he equivocado. ¿Cómo te sientes tú también en lo que es una tercera división? ¿Qué cambios ves de la división de honor juvenil a una tercera? Bien, a ver, la verdad que se nota diferencia sobre todo en lo físico, porque al final ya no estás jugando contra chavales de tu edad, estás jugando contra hombres, pero también tuve la suerte de jugar el año pasado y por eso este año tampoco estoy notando tanto esa diferencia en el físico. Y sí que es verdad que a nivel de táctico es muy parecido el nivel, pero sí que el nivel físico es muy diferente. Ahí te rascan más, Álvaro. Sí, ahí se nota que ya no son críos, ahí estás jugando contra gente adulta y eso se nota mucho en los balones divididos, por ejemplo, se nota mucho. Sí, que van al choque y si te puedes dejar el recao, te lo dejan también. Sí, además, claro, nosotros solemos pecar de pardillos porque no lo hemos hecho nunca, pero bueno, siempre sales perdiendo en esas y ya está. Lo que pasa es que esta jornada habéis conseguido vuestra primera victoria en tercera, ¿no? Sí, el domingo ganamos el primer partido contra Alcañiz. La verdad que ya era hora porque es verdad que habíamos hecho buenos partidos y yo creo que ya ha llegado la victoria un poco tarde, pero bueno, el año pasado también íbamos en una situación parecida y logramos el objetivo, así que este año espero que también lo podamos lograr. Sí, Álvaro, yo por mí ya de las últimas, tú cuando eras pequeño en casa tuviste opción de elegir otro deporte, porque estando tu padre, Michel Cantín, yo creo que casi no te quedó otra más que elegir el fútbol sala, ¿no, Álvaro? La verdad que Michel no decidió nada. Empecé a jugar a fútbol sala en tercero de primaria cuando yo quise empezar en el colegio, en Escola Pia Escalasanz, y Michel no me influyó en mi decisión. La verdad que empecé a jugar, me apuntaron a jugar en el equipo del colegio cuando yo quise, así que no. ¿Qué te decidió? Pues a ver, que era el deporte que más me gustaba y que luego pues jugaban todos mis amigos. Entonces pues, quería jugar con ellos. Porque normalmente la motivación suele ser quiero jugar con mi cuadrilla y si mi cuadrilla juega al baloncesto, si juego al futsal. Pero Estadio Casablanca, que es pues uno de los clásicos por ejemplo, del fútbol en división juvenil, hace muchos años era en Liga Nacional, es uno de los equipos pues que tiene mucha proyección, también baloncesto, pero lo del fútbol sala a mí me sorprende, porque de hecho de Rafa me echa la broca porque siempre digo el Eurosala, que es el Eurosala, Estadio Casablanca. Pues ahora ¿qué supone estar en una estructura deportiva como la de estadio? Bueno, a ver, yo la verdad que tampoco noto mucha diferencia.
Lo único, por ejemplo, que hay que ir más uniformados. Pues a entrenar tienes que ir con la ropa del equipo, cuando vas a jugar el partido tienes que ir con el chándal, que eso a diferencia de en otros equipos en los que he jugado, pues no lo hacíamos. Pero así diferencias más claras tampoco veo ninguna. A ver, Alex, ¿qué hay pregunta? Dice Julián Odegar, ¿cuántas veces has sido tentado por los dos grandes de la comunidad, Sala 10 y Colo Colo? Bueno, Sala 10, cuando yo jugaba en el equipo de mi colegio sí que una vez me dijeron de ir a un entrenamiento, pero la verdad que más veces pues no lo sé. Y Colo Colo sí que me llamó este año, pero decidí quedarme en el Eurosala. A los jóvenes de ahora que están empezando en el fútbol sala, ¿qué detalles les darías tú para que siguieran en el fútbol y no se nos pasaran al fútbol hierba, que parece últimamente que está de moda? Bueno, a ver, yo la verdad que siempre he preferido el fútbol sala por eso, porque al final tocas muchas más veces el balón, te sientes más partícipe del juego y al fin y al cabo yo creo que disfrutas más. Yo sinceramente pues diría que jugaran al deporte que disfruten, pero sí que es verdad que yo el fútbol sala creo que es un deporte más dinámico y que pues es que participan muchísimo más en el fútbol 11. Por desgracia, este año no podréis jugar con la selección de Aragón porque no hay sub-19. Una tontada de la federación, pero bueno, cosas que pasan, que os va a afectar a una pues, generación importante e interesante en nuestro futsal, el futsal aragonés. Pero ya te pregunto por futuro, Álvaro, ¿dónde te veremos o dónde te vamos a ver las próximas temporadas? Bueno, a ver, la verdad que ¿O dónde te quieres ver tú? La verdad que yo soy estudiante, o sea, el fútbol es algo que me gusta y tal, pero no es mi foco principal. O sea, me centro en estudiar y en jugar a fútbol. Así que pues me gustaría seguir estudiando y poder seguir jugando a fútbol en el nivel más alto que yo pueda. Así que pues no te diría una categoría exacta, sino intentar seguir jugando a buen nivel. ¿Y a poder ser en Eurosala? Pues a poder ser en Eurosala, claro. Pues con eso lo dejamos. Suerte esta próxima jornada. A ver si conseguís conseguir los 3 puntos en esa dura pugna que tenéis por esa segunda plaza, que la verdad es que semana a semana Alex Oliva nos hace el análisis y nos va diciendo cómo va como digo yo, cada caballo, ¿no? hacia ese objetivo que es, en este caso, la segunda plaza, porque la primera yo creo que todos tenéis muy claro que Colo Colo va a ser el que la va a conseguir. La liga es muy larga, La liga es muy larga, pero bueno. Y lo dicho, que mucha suerte y que esta es tu casa, cuando quieras, tienes los micros abiertos de 40x20. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Bueno, Alex, rápidamente, segunda división B, ¿qué han hecho los nuestros? Pues Acontebro lograba la victoria en casa ante Ciervera, un 3-1, que lo coloca en lo más alto de la clasificación, empatado con la Uburu a puntos. Está empezando bien la temporada, está continuado con la buena racha con la que empezó las primeras jornadas. Esperemos que esto se pueda seguir alargando a lo largo de toda la temporada. Me está dando buenas sensaciones el conjunto del pueblo de Tauste. Acontebro está dando mucha guerra a equipos grandes. Es cierto que no se está dejando puntos que digas, aquí tenía que haber conseguido los 3 puntos y a lo mejor empataba o perdía. Me está gustando mucho, creo que puede tener buen final esta temporada para Acontebro, pero tienen que seguir jugando de la manera que lo están haciendo, con calma y haciendo los partidos largos como le gustan a ellos. Un valor seguro, Acontebro. Así es. Gran inicio de temporada y seguramente mejor final. Sí que tuvimos follón, entre comillas, con el derbi, con el Sala Quinto Entre Ríos Automoción, que no se pudo disputar. Así es, además me acerqué a ver el partido y a lo que llegábamos, ¿no? Nos decían que no se iba a disputar el encuentro, así que nos quedamos tomando algo rapidillo por allí por Quinto y nos volvimos. Pues lo que ocurrió fue que en aquella granizada que hubo hace un par de meses se crearon huecos en lo que es la cubierta, en el techo del pabellón, goteras que se dicen que se van a arreglar, que ya hay un plazo por lo que me he podido enterar, de enero más largo, pero ahora tiene muchos fines de semana donde puede llover, porque estamos ya en clima lluvioso aquí en Aragón, y que esperemos que no le toque.
incluso hasta nevar, que nos dan Así nevadas. es. Seguimos con Pinseque. ¿Qué hicieron los pinsequeros? Pues pensé que ganaba el derbi ante este nuevo equipo en la categoría que es Cadrete, que empezó muy bien, va bajando el nivel poco a poco. Seguramente lo que es, no digo el compromiso, seguramente toda la plantilla, ahora mismo no sé cómo expresarme de la mejor manera, pero las ganas, la ilusión de estar en esta temporada a lo mejor se han ido ya, ahora ya lo que tenía que empezar era la constancia. Se están dando un buen palo de duro de realidad Cadrete, que se está encontrando con equipos muy fuertes y lo está pasando bastante mal el conjunto del pueblo de Cadrete, que está disputando sus partidos desde aquellas inundaciones en el pabellón de María de Huerva. Seguramente yo creo que Cadrete está ahora asimilando el estar jugando en una categoría como es Segunda División B, que no es moco de Es pavo. posible. No Es es moco posible de pavo. porque al final la segunda B, todos los equipos vienen ya muy preparados, todos los equipos que llevan años, porque recordemos, es un grupo donde no hay casi ascendidos. Si no me equivoco, seguramente Cadrete sea el único, le ha tocado un grupo muy duro, como siempre es el grupo de donde tenemos a los equipos aragoneses metidos. Un grupo donde empezaron muy bien, donde yo incluso me sorprendía, ¿no? Porque veía a Cadrete quinto, cuarto en alguna jornada, con resultados sorprendentes, con muchos goles, pero ese nivel va bajando y al final los demás equipos que ya saben cómo es esta categoría aguantan ese nivel durante la mayor parte de la temporada, pues a Cadrete le está pasando factura esta segunda parte de lo que es el año deportivo. Esperemos que puedan salir del bache, yo creo que lo harán sin ningún tipo de problema y conseguirán la salvación. Tremendo correctivo, ¿eh? 2-7. Bueno, algo a lo que nos tiene acostumbrado Pinseque, de la gran secada a la gran remojada. Así es. A ver si nos pone Jandro la clasificación. Pues si no me equivoco, la Buru va primero por Golaveras, Tauste segundo con los mismos puntos, San Cristóbal de Segovia a un punto abajo, al igual que Picasen, y piense que ya es el que se queda un poco más rezagado de ese playoff. 18 puntos. Bueno, nos tiene acostumbrados a las grandes remontadas. Y de fíjate, incluso en el puesto 11 está Forjas Casado, Cadrete, con 10 puntos. Y un puntico le separa de Sala Quinto, donde tenemos a Entre Ríos Automatización, que no hemos dicho. El resultado de Entre Ríos es 15º, con 6 puntos. Entre Ríos no jugó porque jugaba en casa de Sala Quinto, que no se pudo jugar ese partido. Lo estamos viendo penúltimo, con un partido menos que todos sus demás rivales, al igual que Sala Quinto, hay que recordarlo. Sala Quinto tiene un partido menos. Al final, uno de los dos tendrá que ser el que logre la victoria, o si no, el empate. Pero un empate yo creo que les vendría bien a los dos, porque Quinto se aleja un poco de lo que es esa zona de descenso. Creo que son 3 puntos lo que se quedaría por encima. Y Entre Ríos se mete en la pelea de salir de la zona roja. Bueno, nos manda un saludo su Futsal Mafer TV. Se lo Un saludo muy grande. Y una auténtica referencia en Cataluña, a los compañeros. Así es. Años haciendo lo mismo y haciendo a los demás y haciéndolo muy bien. Para nosotros un referente, ya lo sabéis, compañeros. Próxima semana, ¿qué partidos tenemos que ir a ver de los nuestros? Pues volvemos a tener muchos derbis, bueno, 2, son muchos, ¿no? Esperemos que no se jodan por las condiciones meteorológicas. Esperemos que no. A Contebro visita Cadrete. Yo no lo he mirado, pero doy por hecho que se seguirá jugando en el pabellón de María de Huerva el día 22 a las 7:30. Un Cadrete que está necesitado de puntos. A Contebro que tiene la oportunidad de seguir sumando y seguir en lo alto de la clasificación. Partido por dos intereses completamente distintos. Los dos equipos lo van a dar todo. Uno por seguir en la lucha de lo que es el pico de esta tabla clasificatoria del grupo 6. Cadrete por intentar salir de la zona de peligro. Será un partido muy interesante entre dos equipos. Al final es un derbi. Sabemos que en este tipo de partidos puede pasar cualquier cosa. Seguimos. Pinseque. Piense que recibe a Entre Ríos, que como decíamos viene en una buena racha, aunque sí que llega con jugadores bastante tocados, con la baja de Paniagua, que al parecer está en compañía de María, es donde disputó el partido este último fin de semana. Piense que viene de ganar 2-7 el último derbi ante Cadrete. Esperemos que sea un partido que se pueda jugar. Eso lo primero, que el pabellón esté en condiciones para poder jugar. No tengo duda de que el municipal de Pinseque
estará en condiciones. La afición de Pienseque se va a volcar con los suyos sin ningún tipo de duda. Día 22 también, a las 6 de la tarde, casi se nos solapan los derbis. Un partido donde yo, lógicamente, pongo por delante a Pienseque, pero donde veo un Entre Ríos que parece que le ha dado la vuelta a la situación y que, ¿por qué no?, intentar dar la sorpresa en el Municipal. Y nos quedaría quinto. Quinto visita la pista de Loeches en un partido donde Quinto no te digo que esté obligado a ganar ni mucho menos, ¿no? Porque al final son equipos, plantillas para mí bastante parejas, pero donde conseguir los 3 puntos le vendría muy bien al conjunto de Quinto para salir y darse un poco, ¿no? Tener un poco la calma de saber que estás lejos de lo que es la zona de peligro. Pues análisis completo y certero de nuestro compañero Alex Oliva. La próxima semana, más y mejor. Un abrazo. Un abrazo, Francho, hasta luego. Y de Alex a Alex, tiro porque me toca. Alex Les, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Cuéntanos cómo ha ido la tercera, que ha habido alguna victoria, primera victoria, ¿no? De algún equipo por ahí. Dos. Ostras. Dos primeras victorias tenemos. Venga, pues cuéntanos. Sí, porque tenemos Ebrosala, conseguía su primera victoria este fin de semana frente al Cañiz. Un partido en el que Ebrosala se iba al descanso ganando 3-2. Y nada más salir del descanso marcaba el cuarto y el quinto y ya no se marcaban más goles desde el minuto 22. Ya ganaba Ebrosala 5-2 al Cañiz, con el resultado fue el que se quedó. Luego el que llamábamos que era el partido de la jornada era el Burgo contra Utebo. El Burgo perdía en casa 2-3. Sí que es verdad que el Utebo marcó el tercero en el 36 y acto seguido el Burgo metió el segundo. Y al final del partido no se marcaban más goles. Estos últimos minutos en el pabellón del Burgo se les hizo complicado Utebo, pero supo aguantar el marcador y llevarse esa victoria tan importante. Daroca estuvo a punto de dar la sorpresa porque se enfrentaba en casa a Zafán, un partido que, viendo cómo venía Daroca de esa mala dinámica en la que había caído, y perdía 3-4 frente a Zafán. Un partido en el que Daroca se empezó ganando 2-0, Zafán le dio la vuelta al marcador poniéndose 2-4 y finalmente en el 36 Daroca marcaba el tercero y, empujando por su gente, intentó empatar el partido, pero no fue posible, con lo que Zafán sigue en la parte alta de la clasificación, porque veremos que sus perseguidores no han vencido en sus respectivos partidos. Después pasábamos al Caspe Inzón, un partido en el que comentábamos que era de vital importancia para los dos por ese mal momento de Caspe y ese buen arranque de Inzón, y Caspe volvía a la senda de la victoria, además bastante arrollador porque vencía 9-4 a una Inzón, pero es que al descanso ya ganaba Caspe 6-1. Ya sabían que tenía que ser el momento, que tenían que darle la vuelta a esa dinámica, y así lo han conseguido. Y si comentábamos que Ebrosala daba su primera victoria, Compañía de María hacía lo mismo, pero además en un partido muy, muy directo, porque se enfrentaba a Ijar. Comentábamos que Ijar venía de haber ganado ya 2 partidos, que podía ser ya un tercero para asentarse, pero no es posible. Compañía de María ganaba en casa 7-4 y, como bien ha comentado antes Alex, pues disputaba sus primeros minutos Paniagua, que parece ser que ha hecho efecto bueno. Ha abandonado la disciplina del Colo. Así es, y entró en Compañía María y primera vez, pues victoria. Yo te lo juro que este año estoy flipando con estos movimientos, estos giros dramáticos de jugadores de segunda división jugando ahora en tercera, tíos de segunda B jugando en autonómica. Pasadme de lo que fumáis, amigos. Sí, la verdad es que estábamos viendo varios cambios. Además, bueno, algunos puede ser por motivos personales, otros por minutos o demás, o por comodidad. Al final, hasta que no acabe la temporada, puede haber variación en los jugadores y veremos si la tercera se sigue reforzando con jugadores de segunda B o no es el caso. Y si comentábamos anteriormente que Zafán era el único equipo que ganaba de la parte de arriba, es porque Pirineos visitaba una pista muy complicada como la de Paniza y perdía. Ganaba Paniza 4-3 a Pirineos, un partido en el que en el 36 se marcó el 4-3 y estuvieron 4 minutos Pirineos intentando
empatar el partido, pero se hizo fuerte Paniza en casa y consiguió llevarse la victoria ante un Pirineos que, como bien sabemos, está luchando por esa parte alta. Gelsa perdía en casa 2-5 frente a Borja. Y el otro pinchazo del equipo que iba co-líder, que era Coras, empataba en Calatayud, pero un partido en el que prácticamente solo se puede decir que se jugó la primera parte, porque, bueno, y casi ni eso, porque en el minuto 6 marcaba Coras el 1-2, ya llevaban 3 goles de los 4 que se marcaron, y luego al reiniciar el descanso, al empezar la segunda parte, en el minuto 23 empataba Calatayud y desde entonces no se marcó ningún gol. Ya decía, de por sí fue un 2-2, que hay pocos goles, pues ya más todavía que no se marcaron prácticamente más en la segunda parte. Y esto hace que Zafán ahora mismo sea el único líder de la categoría con 22, seguido de cerca por Coras con 20 y Pirineos con 18. Y en esa parte notable ya se están metiendo Borja con ese arranque que comentábamos que está siendo muy bueno con 17 y Utebo seguido de cerca con 15, que ahí poco a poco, como ya comentábamos con el protagonista, claro, iba poco a poco y parece ser que se le está dando. Y luego, no sé qué ver en la parte de abajo porque al final han ganado los dos de abajo. Quiero decir, al final si llega a ganar solo uno de los dos, pues hubiese estado, pues la victoria, si ya de por sí sabe bien porque es tu primera victoria, que gane tu rival directo también te debe sentar un poco mal porque al final Ebrosala sí que es verdad que, como bien comentamos, que ganar, ya dije la semana pasada que ganando un partido ya entras en dinámica y ya se te va un peso encima, pero claro, ve que Compañía Maya también gana un duelo directo, Daroca planta cara a Zafán con 5, que está también con 5 puntos abajo, y ahora mismo está muy ardiente la parte de abajo porque Ebrosala lleva 3 puntos siendo último, y luego está Compañía Maya con 4, Daroca y Gelsa con 5 y Bocaíjar con 6, que como bien comentábamos, si hubiese ganado este fin de semana se puede haber alejado, pero no ha sido el caso. Y luego este próximo fin de semana tenemos un auténtico partidazo en el que se enfrentan Zafán contra Caspe, en el que podremos ver dos equipos que estaban peleando hasta hace poco por estar arriba, uno más que otro como es Zafán, pero veremos si la reacción de Caspe este pasado fin de semana le viene bien y vemos un partido muy bueno. Esperemos que no sea flor de un día. Tenemos un protagonista de uno de los equipos que ha conseguido su primera victoria de la temporada, ¿no es así? Así es. Tenemos a Pablo, jugador de Compañía María. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Se te escucha de cine. Mejor que Alejandro. Sí, hoy estoy teniendo problemas, sí. Bueno, Pablo, primera victoria, ansiada, trabajada, luchada, peleada. ¿O se ha tenido que venir a reforzar el señor Paniagua y ha sido llegar y besar el santo? Bueno, sí. La verdad que esta semana ha sido especial porque hemos entrado al equipo tanto Paniagua como yo, que hemos sido los dos nuevos. Y bueno, de Pani pues evidentemente se ha hablado mucho. Era un chico que venía de segunda B, que en juveniles ha destacado muchísimo en Aragón, tanto en su club como en las selecciones. Y bueno, pues supongo que se ha notado y pues muy contentos de que nos ayude y de haber conseguido la primera victoria para el equipo y a ver si sirve un poco como esperanza y podemos seguir el descenso cuanto antes. Y además el año pasado ya te tuvimos aquí con el División de Honor Juvenil y quería saber cómo has notado ese salto de División de Honor Juvenil a tercera. Bueno, pues complicado, ¿no? Al final empiezas a jugar con los mayores, dejas de jugar en tu categoría y bueno, pues aparte de la subida de calidad técnica de todos los jugadores, pues que también se nota pues esa perrería de la gente más mayor que tú, ese buscarte, esa competitividad que al final en División de Honor pues también la hay, pero bueno, se nota menos. En División de Honor pues no vas a esos pueblos a jugar, que al final hay veces que lo que menos importa es cómo pisas el balón o a quién le das el balón o cómo le das el pase a tu compañero, sino un poco el segundo fútbol, ¿no? El choque, la intensidad, pues bueno, todo eso pues se nota muchísima diferencia y obviamente pues el primer año pues te cuesta acostumbrarte un poco, pero bueno, poco a poco adaptándonos a la categoría y contentos de la oportunidad de jugar en tercera división, que bueno, pues agradecido, claro. Fíjate, Pablo, teníamos a Álvaro de Brosala y, sí. Y comentaba lo mismo que tú, que claro, que dices que en División de Honor Juvenil jugamos con zagales, con chicos,
dice, pero es que en tercera jugamos con hombres. Claro. Y allí, pues, ir al choque, el balón dividido, que algunos pueden hacer. Esas perrerías que son juveniles, lógicamente no existen. Dicen tercera división sí, y se notan. Comentabas que llegáis los dos, llegáis Pani y tú a reforzar Sí. el equipo. ¿Qué equipos habéis encontrado? Bueno, pues un equipo, sobre todo y lo más importante, con muchas ganas de competir y a la vuelta de situación, que es lo más, pues lo que importa y lo que cuenta, que lo primero son las ganas. Pero bueno, un equipo pues que la mayoría del bloque el año pasado jugaba en autonómica, la mayoría de gente pues no ha jugado en tercera división y pues supongo que la adaptación a una categoría así pues cuesta al principio. Pero bueno, yo veo un grupo, la verdad, que de chavales bastante competitivo, bastante agradable, con unos entrenamientos con bastantes ganas y pues todos esperamos y deseamos que eso se lleve a la pista de los fines de semana y que podamos dar la vuelta a la situación del primero al último. Pero es verdad que sí que hemos notado que es un equipo que el año pasado pues es recién ascendido, juega en autonómica y bueno, pues poco a poco supongo. Al final tercera división es una categoría bastante complicada. Sobre todo por todos los equipos que llevan, equipos y jugadores, las dos cosas que llevan ahí un montón de años, que se sabe la categoría de PAPA, árbitros, pistas, bueno, de todo. Al final aquí se conoce todo el mundo. Es un mundo muy pequeño, aunque a veces parezca grande. Y bueno, pues supongo que es un proceso de adaptación, pero lo bueno es que llevamos poco, que la liga es muy larga, que aún nos falta jugar contra la mayoría de equipos y que yo estoy seguro que vamos a dar la vuelta de situación. Yo quería preguntarte por eso, pues no solo por esa primera victoria, sino que encima lo hacéis contra un rival directo que también, vamos a decir, que se está jugando la salvación. Ya, ¿cómo ese partido, si había mucha tensión, si veíais que era un partido muy directo o algo que se puede considerar como una final? Sí, fue un partido que, bueno, los entrenamientos de esa semana y la previa del partido, pues ya se habló que era un partido que era contra un rival directo, sobre todo si jugabas en casa, y que era una oportunidad pues bastante buena para conseguir la primera victoria, y por suerte así fue. La tercera es verdad que es una categoría que todo el mundo al final puede sacar puntos con todo el mundo, porque, por ejemplo, el año pasado Ebrosala, que parecía que estaba en descenso y que parecía que estaba ya para descenderse, hace una segunda vuelta increíble ganando a equipos de arriba y al final se salva, que al final tercera pues es una categoría que pues a mí me recuerda un poco a segunda de fútbol 11, ¿no? Que al final cada partido es un mundo y cada partido puede sacar puntos con todos los equipos. Pero sí, bueno, nosotros sabemos evidentemente que todos los partidos son importantes, que todo se puede sacar puntos, pero que si sumas 3 puntos contra uno que esté abajo igual que tú, pues al final son 4, ¿no? Porque le ganas los 3 puntos y también ganas el golaveraje propio con particular, vamos, con ese equipo. Y pues sí, los que estamos ahí abajo, Ebrosala, compañía, Ijar, Daroca, Gelsa, pues todos esos equipos pues como una mini liguilla y bueno, pues al final evidentemente todos los puntos son importantes, pero siempre se dice que se salvará el que más puntos saque entre nosotros, ¿no? Y empezar pues por una victoria en casa con Ijar, pues es muy importante. Sé que se empató en Gelsa y bueno, pues vienen después rivales como Daroca y Brosala, vamos, y se intentarán seguir sacando puntos con los de abajo, claro. Tenéis vuestra propia liga, esa liga de la zona baja, sí, pero tampoco sin descuidar un poco el querer dar la sorpresa con algún equipo de arriba que tengan una tarde tonta y a vosotros salga todo de cine, ¿no? Y conseguir ese punto. Sí que te quiero preguntar por cómo estás viendo ese desembarco de jugadores de categorías superiores que a nosotros, ya te digo, que nos está dejando muy flipados, porque el primer protagonista que tuvimos en esta temporada fue el Chillo Franco y lo tienes jugando en Coras, ¿no? Pero luego empiezas el uno, el otro, Paniagua, tú... ¿Qué está pasando? Cuéntanos. Bueno, pues supongo que cada caso es un mundo, ¿no? Pero es verdad que bajen a tercera división jugadores de la categoría como Pani, como
En el caso de Utebo, como por ejemplo Sergio, que estuvo aquí la semana pasada, que era un jugador de Piense que segunda B, bueno, y demás casos que seguro que hay en otros equipos, pues se nota. Y bueno, ya si es Manu Franco, que estaba en el primer equipo del Colo en segunda división, pues ya ni te cuento. Es verdad que yo todavía no juego contra corazonistas, pero seguro que se nota muchísimo. Y bueno, pues la verdad que las razones no las sé. Como te he dicho, cada caso es un mundo. Pero sobre todo, pues supongo que comodidad, minutos, al final, desgraciadamente nuestro deporte no da para vivir tan cómodamente como es el fútbol en categorías tan grandes como primera o segunda división. Entonces, pues supongo que a veces se prioriza un poco la comodidad o el estar en tu sitio de siempre, como puede ser Manu en Coras, imagino, o bueno, pues diferentes factores, pero bueno, es chulo al final, ¿no? El mezclarse de categorías y el ver cómo se desenvuelven esos jugadores de, se supone, más talla que esa categoría, pues jugando contra equipos de tercera división, claro. Y viendo cómo ha ido el equipo esta semana que has empezado a entrenar con ellos y demás, quería saber un poco si crees que la salvación va a pasar por las últimas jornadas o que esta victoria va a daros una fuerza extra y ya puede que ya la salvación la tengáis un poco más cerca. Bueno, pues yo supongo que la salvación pasa por todos los partidos, porque yo creo que competir todos y sobre todo en tercera división, que como te he dicho antes, pues bajo mi punto de experiencia de solo un año y poco en tercera división, todos los equipos pueden sacar puntos contra todos los equipos, pero bueno, sí, claro, en los últimos partidos, si estás en esa situación de descenso, pues por la propia inercia de jugarte más, ir para adelante y sacar partidos contra equipos que a lo mejor no se jueguen tanto en mitad de tabla, pues puede pasar, claro que sí. Pero sí, nosotros sobre todo, el míster pues recalca mucho que la salvación puede pasar por los partidos en casa, sobre todo, porque en tercera cambia mucho el jugar contra un equipo en su casa que en la tuya y bueno, pues nosotros pensamos mucho en los equipos que nos vienen a visitar al Río Ebro y a sacar los 3 puntos contra ellos, sea el rival que sea. Tenemos comentario, a ver si nos lo lanza, dice Gabriel Paniagua. Nada, victoria por méritos suyos, no mío. Anda al artista este morón de para. Sí, bueno, nada, fue una victoria de equipo, sobre todo, una victoria de saber meter las que tuvimos y sobre todo en la segunda parte que se hizo un partido un poco loco, con goteras en el pabellón, con un partido de ida y vuelta, sobre todo defender bien su juego de 5 cuando nos pusimos por delante por una ventaja de 2 goles y bueno, pues poder sacar los 3 puntos, pero nada, la victoria es de todos, ni de Pani, ni mía, ni de ningún compañero en particular, que aquí estamos todos para sumar y si sumamos los 3 puntos es para todos. Pues Pablo Charro, un placer tenerte por segunda vez aquí en 40 por 20. Ya sabes que no damos cucharas como hacen el programa este de las hormigas a los que más participáis, pero algo inventaremos, no te preocupes, algo sacaremos seguro. Que mucha suerte, que disfrutéis de esta temporada que yo entiendo que para vosotros acaba de empezar con esta victoria y como dice el afamado Cholo Simeone, afamado digo porque Rafa es colchonero, partido a partido. No hay partido a partido, eso es, poco a poco. Y a salvarse. Venga, un abrazo. Buenas noches, hasta luego. Alex, rápidamente, autonómica. Pues este fin de semana teníamos varios partidos en los que los equipos que iban por abajo estuvieron a punto de puntuar, no solo ellos, sino de llevarse la victoria. Pero empezamos que Jaca, el equipo que también está arriba, Alto Aragón Maderas y Coras, se jugará este viernes. No sé si el fin de semana pasado se jugará este viernes. Y ahora ya con los dos equipos que comentaba, Boscos perdía en casa 3-5 frente a Palomeque y Calasanz. Un partido en el que Boscos se puso 3-0 por delante. Al descanso se fue ganando 3-0. Pero Palomeque y Calasanz, que este año, como comentábamos, ha empezado con una dinámica buena, consiguió dar la vuelta al marcador y endosar en la segunda parte un 0-5, con lo que acabó llevándose el partido por 3-5. Boscos parecía que levantaba cabeza, que se le veía que iba a competir, pero al final lo tuvo en la mano y se le escapó y al final fue un mazazo muy gordo para ellos. Veremos qué tal les va a partir de ahora. Luego, la Almozara vencía 5-4 a Cadrete, un partido en el que a priori tendría que haber sido más cómodo, pero Cadrete se puso por delante 2 veces, llegó ganando 1-3 y luego 2-4, pero la Almozara fue capaz de marcar el quinto. Sí que es verdad
que si comentábamos, si nos acordáis, esa temporada pasada, al final de tercero, cuando ascendió Cadrete, hablamos con su capitán, que se había retirado, y este fin de semana ha estado jugando con el Autonómica de Cadrete. No sé si es porque el equipo no está funcionando del todo, necesitan darle un empujón, o porque al final ha decidido volver porque tenía ganas y no... Pero sí, Lo han engañado. Es fácil de engañar, Al final el fútbol sala, como comentamos, si te gusta es muy difícil quitarlo. Luego Gurrea pérdida en casa 4-9 frente a la Murga. Villafranca, que es recién ascendido, está haciendo un inicio muy, muy bueno, venciendo 9-2 a Torrellones. Zaragoza Unión, uno de los partidos de la jornada, pérdida en casa 3-6 frente a Pastriz. Ya comentábamos que era un partido muy, muy directo porque Zaragoza Unión quiere pelear por arriba y Pastriz no se quería ir de esa parte arriba tras las derrotas que llevaba. Además, un partido muy igualado porque el cuarto gol de Pastriz lo mete en el 34, el quinto en el 39 y el sexto al final. O sea, un partido es que se decidió por detalles a falta de 5 minutos. Y luego el otro partido de la jornada, que era el límite Guanapix, un límite que también ha comenzado muy bien. Este año parece que el grupo 1 quiere ser como el grupo 3, a sabiendas de esas plazas del segundo y del tercero. Y el límite perdía en casa 2-6 frente a Guanapix, un partido en el que se llegó a poner 2-3. Tuvo a Guanapix frente a las cuerdas, pero Guanapix sigue intratable, consiguió otra victoria. Y sigue líder con 18 puntos, 18 posibles. Muy seguido de cerca por Villafranca, que lleva 14 puntos, pero un partido más. Y luego es que tenemos un grupo de 4 equipos, Calasanz, La Murga, Zaragoza Unión y Pastriz con 12 puntos, pero es que está más igualado el segundo y el tercer puesto que el primero, porque del primero al segundo tenemos 4 puntos, pero es que del segundo al séptimo hay los mismos puntos. O sea, en cualquier momento puede cambiar esto. Y en la parte de abajo, pues Cadrete y Bosco siguen con 0. Y Torrellones, que después de esa victoria en la primera jornada tan abultada frente a Boscos, no ha vuelto a puntuar. Con lo cual sigue en la parte de abajo, igual que Gurrea, que lleva 4 puntos. Como partidos a destacar de este fin de semana próximo, tenemos Calasanz, Zaragoza Unión. 2 equipos que a priori su objetivo principal al principio de temporada no era... uno sí que era buscar el ascenso, otro era más mitad tabla salvación, pero son 2 equipos que a día de hoy están peleando por lo mismo, por esa segunda y tercera plaza. Y luego el Peña La Murga frente a Jaca, otro partido en el que La Murga sí que es un equipo llamado a ascender y Jaca es un equipo llamado a mantenerse, pero también ha hecho un buen inicio y lo tenemos en la parte alta. Después, en el grupo 2, Alagón perdía en casa 5-6 frente a Tauste, Exea seguía intratable y vencía 5-1 Olympiaque, Pinsé, que conseguía sus primeros puntos empatando a 7 contra Villa de Quinto. Almonacid por fin ganaba. Y no solo eso, sino que encima le ganaba a Villa de Mayén, que ya comentamos que era duelo importante a pesar de cómo llegaba Almonacid. Y el cuarto gol lo metió en el minuto 39, con lo cual partido muy igualado, partido en el que se decidió al final del partido. Y al final Almonacid pues ya consiguió su victoria tan ansiada. Y luego Peña La Unión empataba 3 con Figueruelas. Y Muel vencía 6-4 a la Almunia, un partido en el que la Almunia se metía en el partido en el minuto 37, 5-4, pero finalmente en los minutos finales marcó Muel, marcó además el protagonista que trajimos, marcó Nogueras, y se llevaron la victoria por 6-4 más relax, con lo que Exea sigue el líder intratable con 18-18 y Muel con 16, y en la parte de abajo Azora y Pinseque con 1 punto. Y este fin de semana tenemos un Mayén Peña La Unión a destacar. Y para terminar, tenemos nuestro grupo, que tanto nos gusta, que este año también va a dar mucho que dar porque hay equipos que no contábamos que se están metiendo en la parte alta. Por ejemplo, en el partido de la jornada, el Corisa perdía 2-3 contra Favara, un equipo que está dando la sorpresa porque está segundo y además ganó fuera de casa en Alcoriza en el minuto 40. Montalbán perdía 0-4 con Andorra, que parece que Andorra ya ha levantado cabeza. En el otro partido de la jornada, Maestrazgo empataba 2 con Más de las Matas. Sí que es verdad que se ponía 2-0 ganando, pero Más de las Matas conseguía empatar en el minuto 37 y finalmente acabó en empate. Altiplano sigue intratable, otro equipo que también va pleno. En los 3 grupos tenemos un equipo que lleva pleno de victorias. Vencía 6-4 a Mosqueruela. Aliaga, que parece que levantó cabeza de la jornada pasada, vencía 6-1 al Balate. Y Sarrión perdía en casa 1-4 frente a Castellserás, lo que hace que, como bien hemos comentado, Altiplano va líder con 15 de 15 y seguido de cerca, claro, como está intratable, el más cercano es Favara, que lleva 9 puntos, y Maestrazgo con 8, y Andorra, que ya se ha metido, y lleva 7 junto a Más de las Matas y Sarrión. O sea, este año tenemos bastante pelea, sobre todo por ese segundo puesto que en este grupo da ascenso a ese playoff
con el resto de grupos, con lo cual sí que es verdad que el primero está bastante lejos a día de hoy, pero el segundo puesto está muy, muy interesante. Perfecto, Alex. Pues la semana que viene, más y mejor. Un abrazo. Así es, un abrazo. Nos vamos muy rápidamente con Rafa Beltrán a hablar de nuestras selecciones aragonesas. Hola, buenas noches. Pues nada, cortito y al pie, como Julián Álvarez, que siempre lo decimos. Las selecciones, pues bueno, ya se saben los meses de competición, pero lo más importante, este martes a las 4 de la tarde, martes 25 de noviembre a las 4 de la tarde, se realiza el sorteo de los campeonatos de España de selecciones territoriales. Creo que se podrá ver en streaming en el canal de YouTube de la Federación Española de Fútbol, ¿vale? Con lo cual yo creo que se creará bastante expectación. Y bueno, una cosa que se me había olvidado del femenino, que si no se me olvida, como se nota que no está Carlos Perena, que es el que domina el tema, este sábado comienza el Mundial Femenino de fútbol sala. Las españolas ya están allí, las dos aragonesas las tenemos allí, tanto a María como a Irene. Este sábado comienza el Mundial a las 12:30 frente a Tailandia y los días 25 y 28 frente a Colombia y Canadá respectivamente en la fase de grupos. Pues España comenzará el Mundial. Y una cosa también muy particular, que no está aquí Carlos Perena, que es el artista, pero Carlos, que también es polifacético y le da también a la música, pues ha creado una canción para el Mundial femenino, que es Vamos todas a por ello, y que bueno, que la podéis ver en las redes sociales, que la verdad es que a mí me parece espectacular el trabajo que ha hecho Carlos, y nada, para animar a nuestras chicas y a desearles lo mejor. Y también que hablamos con la española para ver si podíamos tener a una aragonesa desde allí, pero hay una diferencia horaria muy grande. Entonces muy grande. Y nos tocaría a las 5 de la mañana y las chicas tienen que descansar y no puede ser. Es solamente eso. Había que intentarlo. Exacto. Mucha suerte a nuestras chicas, a Irene y a nuestras dos aragonesas, que ya sabemos que se han llevado la cuatribarrada y la bufanda de Intersala ahí al Mundial. Y que ojalá pues podamos verlas coronando, cogiendo la copa, la primera copa del primer Mundial. Exacto. Que se dice exacto. Bueno, Rafa. Muy bien. De lujo. Muy bien. Un abrazo. A ti. Gracias a todos. Bueno, 1 hora 43 minutos, casi 2 horas menos cuarto de programa. Creo que es más que suficiente para que yo os despida. A los que habéis aguantado hasta el final, millones de gracias. A los que os habéis ido añadiendo poquito a poco, lo mismo. Recordaros de nuevo que el programa ahora empieza a las 10 menos cuarto de la noche, tanto el 40 por 20, como el de la grada FM, y que os pedimos vuestro apoyo, tanto suscribiéndonos al canal, que es gratuito, como también pues con el tema de los me gustas y los likes, que bueno, con eso ya si queréis darle bien, y si no, tampoco pasa nada. Pero de la suscripción es importante porque queremos seguir construyendo y haciendo más cositas, y para eso estos de YouTube son un poco cansinos y nos piden más suscriptores. Que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en 40 por 20, y que seáis buenos. Adiós.